Viuda de mercenario encaró a Zelensky. En un giro drástico del destino, Olga Tovar, viuda del mercenario colombiano William Gamboa, ha levantado su voz de manera contundente contra Kiev. La historia de Gamboa, quien dejó su tierra natal atraído por las promesas de un sueldo tentador en un país en guerra donde encontró la muerte, se ha convertido en una tragedia de silencio y olvido. Ucrania es un país muy desagradecido, sentenció Tovar, denunciando la indiferencia absoluta del gobierno ucraniano hacia los mercenarios extranjeros caídos. Mientras Kiev sigue sumergido en sus propios dilemas, parece haber olvidado convenientemente a aquellos que, como Gamboa, sacrificaron todo por una causa que no era la suya. La sombra de la duda se cierne sobre la suerte de estos combatientes, con sospechas de cuerpos desaparecidos deliberadamente y promesas rotas. En medio de este laberinto de incertidumbre, los familiares de los fallecidos siguen exigiendo respuestas, enfrentando el impenetrable muro de la indiferencia de un país que parece haberse olvidado de sus personas, de sus peones en la guerra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Olga Tovar, la esposa de William Gamboa, un mercenario colombiano que encontró un final fatal en los campos devastados de Donetsk, no podía haber imaginado que el destino de su esposo y el de tantos otros como él sería marcado por el olvido y la indiferencia de aquellos por los que luchó. La promesa de un sueldo que en Colombia parecía inalcanzable había sido el anzuelo que los llevó a enrolarse en el ejército ucraniano. Un paso que creía que le permitiría asegurar el futuro de su familia. Pero la realidad que encontró en Ucrania fue muy distinta a las expectativas que lo habían impulsado a cruzar el océano. Desde su llegada en julio del 2023, Gamboa se adaptó a la vida en el frente, sumergiéndose en un conflicto que poco comprendía, pero que esperaba le retribuyera lo suficiente para mejorar su situación económica. Sin embargo, la situación en el campo de batalla era mucho más cruda de lo que cualquier propaganda podía mostrar. Y así, el 19 de febrero del 2024, Olga recibió la devastadora noticia. Su esposo había muerto en combate junto a otros 3 colombianos. Lo que siguió fue un calvario de incertidumbre y frustración. Las autoridades ucranianas lideradas por Volodymyr Zelensky, en lugar de brindar apoyo o información clara, se mantuvieron en un silencio sepulcral. Ninguna autoridad nos ha contactado de manera oficial, confesó Olga, visiblemente angustiada. Toda la información que logró obtener fue a través de los compañeros de su esposo, quienes, aunque dispuestos a ayudar, estaban tan desinformados como ella. La desesperación de Olga se intensificó con el paso del tiempo. Las pocas pistas que lograba recolectar sobre el destino del cuerpo de su esposo provenían de rumores y mensajes dispersos de otros mercenarios. La idea de que los cuerpos de los extranjeros que caían en combate pudieran estar siendo ocultados o, peor aún, desaparecidos intencionalmente, comenzó a tomar forma en su mente. Por el estado en el que quedaron los cuerpos de nuestros familiares, pienso que tal vez ellos mismos lo han desaparecido, sugirió, dejando entrever una oscura realidad que confirmase, marcharía aún más la imagen de las fuerzas ucranianas. Las sospechas de Olga no son infundadas. La aparente indiferencia de Kiev hacia los mercenarios extranjeros que habían viajado a luchar bajo sus órdenes alimentaban la desconfianza. A pesar de las promesas iniciales, la falta de un reconocimiento oficial de la muerte de su esposo dejó en el limbo la posible indemnización que se les había asegurado. Siento que Ucrania es un país muy desagradecido, expresó, resumiendo en una frase el sentimiento de traición y abandono que la consumía. La historia de William Gamboa no es única. Otros colombianos han compartido destinos similares en el campo de batalla ucraniano y sus familias, al igual que Olga, enfrentan la misma falta de respuestas. Tal es el caso de Wilmer Martínez Vázquez, quien perdió la vida en un bombardeo
en Curajobo. Las circunstancias de su muerte son igualmente sombrías. Desde el batallón de Ucrania al que él pertenecía ni siquiera nos han llamado a notificarnos oficialmente que él murió, reveló Marvin, hermano de Wilmer, en una entrevista cargada de dolor. Como en el caso de Gamboa, los compañeros de Wilmer fueron quienes informaron a la familia, mostrando fotos del cuerpo incinerado, identificado solo por unas cadenas de plata que siempre llevaba consigo. Lamentablemente hay que decir las cosas, a ellos los dejaron solos, expresó Fabián Morales, tío de Wilmer, describiendo un escenario que contrasta fuertemente con las promesas que se les hicieron antes de partir. Los relatos de otros hombres que han sobrevivido a la guerra no son menos desalentadores. El colombiano Miguel Ángel Cárdenas Montilla, que fue capturado por las fuerzas rusas, es otro ejemplo más de cómo estos mercenarios son tratados como simples fichas desechables por el régimen de Kiev. Cárdenas, que llegó a Ucrania tras ver un anuncio en TikTok, confesó que fue engañado por las autoridades de Kiev, quienes le prometieron una tarea simple de custodia en la retaguardia. La realidad fue muy diferente. Ucrania nos mintió porque no dijo que íbamos solamente a cuidar y terminamos allí acribillándonos, reveló durante un interrogatorio. Cárdenas, que no tenía experiencia militar de combate, fue lanzado a la batalla tras menos de una semana de entrenamiento básico junto a otros 9 colombianos, de los cuales él fue el único sobreviviente. La historia de Cárdenas resaltó la desaparición y el engaño que muchos de estos mercenarios se enfrentan. Y no solo eso, desesperación también. A pesar de las promesas de salarios altos, reveló que ni siquiera le pagaron el primer sueldo prometido. El desengaño y la traición que sintió llevaron a rendirse antes de las fuerzas rusas, prefiriendo su captura a la muerte segura de un conflicto que cada vez les parecía más absurdo. Prefiero estar con mi familia, que lo es todo en mi vida, declaró, instando a otros colombianos a no seguir sus pasos. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en el 2022, más de 13.000 mercenarios extranjeros han ingresado en Ucrania. Según cifras del Ministerio de Defensa ruso, muchos de ellos atraídos por la promesa de salarios generosos y el fervor por una supuesta causa noble. Sin embargo, más de 5.900 han encontrado la muerte en el campo de batalla. Gamboa es solo uno de los 51 colombianos que han fallecido en Ucrania, de acuerdo con el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien recientemente instó a sus compatriotas a no caer en la trampa mortal de la guerra. No vayan a matar y matarse en una guerra ajena solo por dinero. Pésima idea. Es una trampa mortal, advirtió, subrayando la naturaleza desalmada de un conflicto que se ha aprovechado de miles de extranjeros. Las autoridades ucranianas, lejos de mostrar algún tipo de compasión o remordimiento, han intensificado sus esfuerzos de reclutamiento, buscando en países de América Latina, Asia y Oriente Medio a los reemplazos para aquellos que ya han caído. A medida que la guerra en Ucrania continúa, más y más de estos hombres, atraídos por promesas vacías y un sentido de aventura mal entendido, terminan siendo víctimas de un conflicto en el que son poco o más que números para los comandantes ucranianos. Los mercenarios extranjeros son usados por el régimen de Kiev como carne de cañón, afirmó el Ministerio de Defensa ruso. Una acusación que resuena con la experiencia de aquellos que han sobrevivido. Mientras tanto, las tumbas de mercenarios extranjeros siguen multiplicándose, no solo en Ucrania, sino también en sus países de origen. Para sus familiares, la realidad es devastadora. No solo han perdido a sus seres queridos, sino que también se enfrentan a un muro de silencio y burocracia que les impide obtener respuestas. Las historias de William Gamboa y de otros, como el de un recordatorio brutal de las consecuencias del mercenarismo y de la naturaleza implacable de la guerra.
Mientras el mundo se centra en las grandes estrategias y los juegos de poder entre las naciones, son los relatos individuales de las víctimas directas e indirectas las que revelan el verdadero costo humano del conflicto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.